¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Mira, BMW, podrás estar de acuerdo o no con los diseños de los coches, pero que está poniendo toda la carne en el asador para hacer sus coches diferenciales, no solamente por el envoltorio, que es la estética, con la nueva Neue Klasse, sino también desde el punto de vista tecnológico y dinámico, no cabe ningún género de dudas. Y como te vengo diciendo en mis últimos vídeos, es tremendo comprobar que cuando los europeos se ponen, aunque sea en el rango premium, porque es ahí donde se pueden defender por precio, pero son capaces de hacer coches eléctricos iguales o mejores que los mejores coches chinos. Y este coche, por la hoja de especificaciones, trae algo muy especial. Estamos hablando del nuevo BMW X5. El que me han puesto hoy aquí para que te cuente es iX5, el eléctrico. Esto es una característica nueva. Estamos hablando ya de la sexta generación del BMW X5 y aparece una versión eléctrica. Pero ojo a lo que te voy a contar, porque te va a romper la cabeza lo que han hecho con este coche. Lo importante, y para empezar, es que este bicharraco de 5 metros de longitud, el X5, que compite con los grandes SUVs que hay en el mercado, es un coche que va a tener versión eléctrica, versión híbrida enchufable, versión de combustión con gasolina y con diésel hibridada a 48 voltios, híbrido ligero e hidrógeno, con una nueva pila de combustible que está desarrollada en conjunción con Toyota. Toyota y BMW llevan más de 20 años poniendo dinero, desarrollando sistemas de propulsión de pila de celda de combustible de hidrógeno y se han unido en esta última generación para sacar la Gen 3, podríamos decir, de la celda de hidrógeno, que saldrá en el año 27-28. Pero hasta que eso llegue, lo que nos interesa a nivel mundano es precisamente lo que se va a vender aquí. Se va a vender aquí, por cierto, desde Estados Unidos de América. Este coche se fabrica exclusivamente en Estados Unidos, en Spartanburgo. Así que cuando te compres un X5 o un iX5, va a venir cruzando el charco. A la hora de reconocerlo, algunos detalles curiosos. Como puedes ver, el frontal lleva la línea de diseño del Neue Klasse y lo que han hecho es ponerle estos pilotos diurnos en forma de cruz, en forma de X. Cuando venga uno de por detrás vas a distinguirlo del iX3 porque este lleva la X y el otro lleva esas franjas verticales que lo convierten también en un diseño muy agresivo. Bueno, como puedes ver, los riñones de BMW de gran tamaño y que tanta polémica generan, aquí se han convertido en dos carteles luminosos, así como en el i3 han renunciado a colocar riñones en el frontal. Aquí sí que hay esta ruptura, colocándolos en transversal respecto a la firma lumínica del coche que comporta esta parte que es decorativa y luego la parte que es propiamente los grupos ópticos con los que ilumina el coche. Y al igual que con sus hermanos de gama, algo que me llama mucho la atención y es que, como puedes ver, no es especialmente feria luminosa el coche para las cosas que se estilan hoy en día y lo que están trayendo los chinos al mercado. Y BMW le da un guiño completo a la tradición y a la Neue Klasse que comenzó en los años 60, colocando los emblemas de la marca tanto en el frontal como en el trasero, directamente con un escudo como toda la vida, aquí pegado como todos los coches. Es un guiño precisamente que a mí me parece muy necesario y que está muy bien a la tradición de la marca. Bueno, como te decía, es el X5, es un SUV, es un vehículo grande, de grandes dimensiones y de gran altura y de gran tamaño. Mide 5 metros de longitud. Estamos hablando de una distancia entre ejes de nada menos que 3 metros entre el eje delantero y el eje trasero, lo cual es muchísimo y bueno, pues es una de las ventajas del coche eléctrico, precisamente este impresionante tamaño. Y se distribuye en una gama que de momento nos saca un iX5 eléctrico con 578 caballos de potencia. Déjame que te explique un poco la gama, intentaré ser breve porque hay mucha información, pero déjame que me centre principalmente para empezar en el coche eléctrico. Ahora hablamos del gasolina diésel y de los híbridos enchufables, porque es muy bestia lo que te voy a contar. No es muy bestia, 578 caballos, fíjate lo que ha hecho BMW aquí, con este iX5, 578 caballos, más que suficiente para mover esta mole, que se acerca a las 3 toneladas de peso seguramente, pero con una batería, agárrate, de 140 kilovatios hora. 140 kilovatios hora. Es la batería que hay más grande en el mercado. Si no me equivoco, NIO tiene un coche de 150 que prácticamente es como un unicornio, que lo han anunciado pero nadie lo ha comprado ni se ha visto por ahí, y Lucid anda por ahí también. Una batería además que lleva unas celdas cilíndricas, al igual que los Serie 3 eléctricos, los iX3 e i3, con una tecnología nueva y un diámetro, según BMW, que es inédito en el mercado. Las celdas cilíndricas de aquellos son de 95 milímetros, este las lleva de 120 milímetros y eso hace que aumente mucho la densidad, según BMW, energética de esas baterías. Así que 140 kilovatios hora de batería.
BMW ha decidido que en sus coches eléctricos de nueva generación, menos caballos, que son baratos y fáciles de conseguir, colocar motores eléctricos muy potentes y mucho más batería, que es mucha más autonomía, precisamente porque eso es mucho más costoso desde un punto de vista técnico, pero mucho más satisfactorio como usuario, teniendo en cuenta que con potencias de 300, 400, 500 caballos vas más que sobrado. ¿Para qué quieres 1000? Si luego no puedes correr, si luego te multan rápidamente, ¿no? Esa es la filosofía de BMW. ¿Quiere esto decir que sin tener el consumo oficial homologado del coche todavía, y sabiendo que BMW no quiere que el X5 quede por detrás del iX3, significa que este coche va a tener un consumo, una autonomía, mejor dicho, homologada de unos 800 kilómetros? Quiere esto decir que probablemente el consumo homologado esté un poquito por debajo de los 20 kilovatios hora a los 100, lo cual tiene sentido. Tiene sentido también que probablemente en un viaje real se queden unos 500 kilómetros, pero ahí quedan las cifras. Y si a eso le sumamos, como no podía ser de otra manera, una arquitectura de 800 voltios, tiene una potencia de carga de hasta 400 kilovatios de potencia de carga, es decir, 50 más que el i3 y el iX3, lo cual nos demuestra igualmente que BMW, con las celdas de las baterías, se ha guardado el extra, lo mejor que tenía, para esta carrocería del X5 y para sus hermanos superiores que estarían en la serie 7. Si te acercas un poquito te puedo enseñar un detalle muy curioso y llamativo del coche. Hemos perdido esas estriberas tradicionales, por lo menos en este iX5, y lo que tenemos son estos curiosos tiradores, estas lengüetas que salen por fuera del coche y que sirven para abrir la puerta. Son táctiles, entre comillas, es decir, no tienes que hacer una fuerza descomunal para abrir la puerta, simplemente pones los dedos y el coche se abre. Fíjate, además con una asistencia de motor eléctrico. Esto la verdad es que viene muy bien, especialmente con puertas grandes y pesadas. Le pedimos que se cierre, le damos un toquecito y la puerta se acompaña y se cierra sola. Para que veas que no estoy haciendo trampa, voy a pedirle con el meñique que se abra la puerta. Vamos a ver si lo consigo. Ya está. He hecho un poco de presión y la puerta, en función de la presión que haces, va a abrir más o menos su ángulo con el motor eléctrico, con la asistencia del motor eléctrico. Esto es el espacio que nos queda para acceder al iX5 en este caso, que por cierto, aprovechando que así tenemos buena luz y que el plano es peor una vez que estoy subido dentro, como en sus hermanos de gama, tiene la posibilidad de poder regular los asientos desde la puerta, una cosa que es una novedad en BMW. Y la apertura del coche con un botón aquí en la parte superior e igualmente con un tirador mecánico aquí en la parte inferior. Bueno, vamos a decirle que se cierre el sésamo, la verdad es que es curioso, ¿verdad? Clac, y luego cierre definitivo. Llantas hasta 22 pulgadas y te estarás diciendo, oye, Juan Francisco, que me estás aquí hablando del eléctrico, pero a mí no me interesa. ¿Qué hay de las versiones térmicas? Sí, vamos a las versiones térmicas. Y así de paso le vamos echando una ojeada de cómo cae el techo del vehículo y cómo es la trasera de este iX5. Como te decía, tenemos como acceso a la gama las versiones 40 que tienen una versión de gasolina. En gasolina siempre vamos a estar utilizando, independientemente de la versión, un motor de 6 cilindros en línea biturbo con 400 caballos de potencia. Como te decía, etiqueta eco porque tiene hibridación ligera y 400 caballos de potencia. Y una versión de 6 cilindros igualmente diésel, para aquellos que quieran diésel, con el gustazo de tener etiqueta eco, con 313 caballos de potencia. Y luego lo que tenemos son las versiones híbridas enchufables, que igualmente se componen de una versión 50 y de una versión 60. Aquí en la versión híbrida enchufable tenemos lógicamente un motor eléctrico que está algo por encima de los 130 caballos de potencia, si no me falla la memoria alrededor de 160, ahora te pongo aquí la cifra exacta, y una batería que, aunque no han dado la cifra oficial, echando cuentas está entre los 26 y 28 kilovatios hora de capacidad. Con eso, en función de la conducción y el equipamiento, este coche tiene entre 80 y 100 kilómetros de autonomía en modo exclusivamente eléctrico. Por cierto, un dato, tanto la versión 50 como la 60 híbrida enchufable tienen 140 kilómetros hora de velocidad punta en funcionamiento puramente eléctrico. Tenemos una versión 50 que está por encima igualmente claramente de los 500 caballos y luego la 60 se va a los 612 caballos, siendo con diferencia la versión más potente. Entiendo que BMW acabará sacando igualmente una versión M de este X5 de la misma manera que aparecerá una versión M del X6. Y con esto, que parecía tan complicado, bueno, pues hemos hecho una revisión a fondo de lo que son las características del coche y nos hemos recreado un poco también con lo que es la estética. La trasera de este X5 es exactamente igual que la del iX3 y la del i3, es decir, estos dos pilotos que ahora se me han apagado porque por tiempo va cortando la batería, que
se terminan de forma diagonal en el centro para acabar mostrándonos un logo tradicional de BMW. Oye, y ya que estamos aquí te voy a enseñar el maletero, que por cierto, en estas versiones también eléctricas es donde alcanza su mayor tamaño. En este caso es un pedazo de maletero, estamos hablando de un coche de 5 metros de longitud, de 650 litros de capacidad. ¿Y sabes qué? Que las versiones térmicas, las no PHEV, también tienen 650 litros de capacidad. Así que la mayor capacidad del maletero la conseguimos lógicamente con la no híbrida enchufable. Tenemos además aquí un doble fondo, nos han dejado la cortinilla, una cortinilla para colocar distintos accesorios y unos almohadones que ahora estamos empezando a encontrar en muchos coches de BMW para colocarte en los riñones o para abrazar, donde aquí podemos guardar maletas, mochiles y mochilas, lo que quieras, y una toma de 12 voltios, en este caso igualmente el coche tendrá V2L, tendrá Vehicle to Load. Bueno, es un maletero muy accesible, la verdad, en el que tenemos a través de un botón la posibilidad de bajar los asientos traseros. BMW ha tomado la decisión ya en todos los coches modernos que está sacando de hacer la partición de asientos traseros en 80-20-80 para que puedas directamente colocar objetos largos como unos esquíes en el interior del coche sin anular la plaza de al lado, teniendo dos plazas en la parte trasera. Y si te parece, sabiendo que ha adaptado todo el lenguaje de diseño de las versiones nuevas al interior, vamos a echarle precisamente un vistazo al interior para ver cómo se organiza la información e igualmente ver cuál es el espacio que hay para las piernas en las plazas traseras. Nada más que sepas que, de la misma manera que podemos bajar la carrocería del coche para poder cargar y subir objetos que sean muy pesados, los X5 siempre han tenido suspensión neumática opcional y este no iba a ser una excepción. Aquí veis cómo estoy bajando la carrocería, la he bajado, pues lógicamente tenemos también la apertura y el cierre automático. Así que ahora que hemos bajado el coche para el abuelo, que está un poco tocado de la ciática, vamos a meternos en el interior y a ver qué nos encontramos. Venga, vamos para allá. Bueno, pues vamos a hacer el ábrete sésamo con esta forma tan peculiar de poder abrir las puertas. Y vamos a sentarnos en el interior. Lógicamente aquí BMW echa el resto en lo que se refiere a confort en el interior. Vamos a dejar el cinturón de seguridad puesto, que no molesta, y nos ayuda a mantener la batería. Ya ves que tocando el botoncito la puerta desde el interior igualmente se cierra sola y se nota claramente el trabajo que hay de aislamiento acústico en el interior para que, bueno, pues podamos viajar sin que nos moleste el ruido en el exterior. No te lo he dicho, pero evidentemente con 515 litros el maletero en las versiones híbridas enchufables pierde tamaño precisamente por la presencia de esa batería de unos 27 kilovatios hora. Bueno, y lo que tenemos en el interior precisamente es exactamente el mismo diseño que en la Neue Klasse, en el iX3, esto es Neue Klasse también, me refiero al primero que salió. Tenemos un cargador inductivo muy molón con el imán para que el coche no vaya dando tumbos, que se queda completamente fijado una vez que lo colocas aquí en su ubicación, con este panel de visión de toda la información que hay y que tú puedes configurar a través de esta pantalla, el Panoramic Vision de BMW, con la posibilidad de añadir un Head-Up Display. Como siempre digo, esta es la mejor manera de organizar la información que se puede tener en un coche, ni aquí delante con la instrumentación ni en la pantalla, pegado al parabrisas, nuestra vista está enfocada en el infinito, es mucho más rápido y reposado para nuestros ojos, con la fatiga que vamos acumulando con los kilómetros, tener la información ahí delante, que no tener que estar enfocando aquí y al fondo, o ahí y al fondo. Lo tenemos todo ahí y además lo podemos configurar. Y la gran diferencia que trae con sus hermanos de gama a nivel de diseño, no me voy a extender mucho porque esto es lo mismo que un iX3, es el asunto de la pantalla extra que han colocado aquí, porque yo la tengo más gorda y lógicamente tengo un X5 y no un X3 y algo tenía que poner para demostrarlo, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? Pues básicamente colocando esa pantalla extra en este lugar, que está perfectamente integrada en estos módulos y que puedes activar tocando, y luego con una riqueza de materiales, efectivamente, con un recubrimiento del salpicadero mucho más lujoso en esta versión, en esta unidad, con este tratamiento como de Alcántara, que la verdad es espectacular cómo queda y empieza a uno a entrarle ganas de poder tener uno para quedárselo. Igualmente tenemos un plástico así metalizado bastante curioso que está retroiluminado y que permite cambiar el ambiente, cambiar la iluminación en el interior. Por cierto, qué rápido que va el regulador de posición del asiento, me resulta la mar de curioso.
Nunca había visto un asiento que se moviera tan rápido, lo cual está muy bien, ¿no? Para no tener que estar aquí eternizándonos buscando la posición de conducción perfecta. Y unos asientos que BMW incide en que han trabajado mucho para que tengan el máximo confort. Son unos asientos lógicamente ventilados, con masaje, con todo tipo de funciones. Un cajoncito aquí que no está nada mal, aunque no es muy grande para dejar objetos. No tiene, por cierto, posibilidad de estar refrigerado. Y fíjate qué material más curioso que han colocado aquí junto al sistema de cambios. No han querido colocar una palanca, sigue estando aquí el cambio. Y lo que han hecho, como ocurre con los vehículos Neue Klasse de la serie 3, es que tampoco han sido más generosos en lo que se refiere a los mandos de la climatización, que es algo que yo he criticado y que critico, que ya podían, al igual que otras muchas marcas de coches, haber colocado aquí 2 o 3 botones más para la velocidad del ventilador y para la temperatura, y no solamente el acceso a el desempañado frontal y al trasero con la luneta térmica. Así que cualquier acción que queramos hacer con la climatización que no sea una de máxima fuerza y de emergencia se va a tener que manejar en esta pantalla, que es una pantalla de muchísima calidad, que tiene los menús organizados de una forma muy lógica y que además nos permite pues llegar rápidamente con accesos directos a las cosas fundamentales, como la suspensión neumática, por cierto, que ahora la he bajado completamente. Le voy a pedir que la suba, no me deja porque hay que cerrar la puerta, y cosas como la regulación igualmente del sistema del Panoramic Vision, que tanto mola y que, bueno, pues que me parece uno de los grandísimos aciertos de BMW. Curiosamente, me parece que el tema de la apertura de las puertas está peor resuelto en este coche, porque el tirador mecánico y el tirador eléctrico no están integrados, pero bueno, por cuestiones de diseño no ha podido ser y así se ha quedado. Así que si te parece, vamos a abrir la puerta. Déjeme nada más que te diga el detalle de que, al contrario que sus hermanos más pequeños, este tiene otro techo de cristal gigante, pero este sí que lo tiene practicable. Hay una barra en el centro y de la mitad hacia adelante se puede abrir. La parte trasera lógicamente está fija. Y una vez que, como puedes ver, yo me he puesto aquí mi posición de conducción más o menos regulada, voy a sentarme en las plazas traseras para ver aquí si tenemos un campo de fútbol o qué nos encontramos exactamente ahí detrás y cómo nos trata el coche. Vamos a verlo. Bueno, pues esta es la apertura de la puerta trasera, no está mal de ángulo, estamos rozando de nuevo los 90 grados. Tenemos una cortinilla de cortesía que curiosamente no tiene ningún tipo de accionamiento eléctrico. Es llamativo que en un coche de este nivel de precio, que por cierto no conocemos, tengamos que hacerlo a mano, ¿no? Esto, pues mucha marca y vehículo de lujo ya lo lleva eléctrico. BMW sigue manteniendo el accionamiento mecánico. Bueno, alguien dirá, así pesa menos y es menos probable que se rompa. Y yo te diré, pues tienes razón, ¿no? Y la posición aquí detrás, pues la verdad es que efectivamente con esos 3 metros de batalla, fíjate con mi posición de asiento lo que me queda aquí de espacio. Aquí personas literalmente bordeando los 2 metros, podrían sentarse en las plazas traseras conduciendo yo delante, porque bueno, pues hasta aquí estamos echando casi 20 centímetros de longitud de distancia entre mi rodilla, bordeando digo, no de 2 metros, pero personas de 1,95 m caben aquí detrás. Además, a los asientos se les han practicado unos huecos, unos rebajes bastante importantes para poder dar todavía más desahogo si conduce delante a alguien de gran tamaño, para que la persona de detrás tenga espacio. Tenemos una salida individual USB-C colocada aquí delante, en este sitio, que sirve también para enganchar dispositivos multimedia y tener tu propia pantalla. Está diseñado para eso. Y luego tenemos salidas de aireación a los 2 lados y también en el centro, con un climatizador electrónico. Y por cierto, otro cargador inductivo para poder poner en las plazas traseras y que el coche no esté, mejor dicho, el móvil no esté por ahí dando golpes, no esté dando tumbos. Bueno, estoy buscando, no lo encuentro, no sé dónde está la salida de 220 voltios. Aquí tenemos una salida de 12 voltios también. Se supone que este coche tiene Vehicle to Load, luego lo revisaremos. Y en definitiva, bueno, pues todo lo que es el recubrimiento, el techo de cristal que está aquí a medio cerrar y que llega por detrás de la cabeza de los ocupantes, pues la persona que vaya aquí detrás va a ir sentada como un auténtico marqués. La verdad es que está muy bien terminado y muy espacioso. Recordemos que es un coche de 5 metros, que menos que ofrecernos un espacio generoso en el interior. Tenemos, fíjate que no han puesto aquí ningún tipo de extra más, tenemos simplemente el doble portavasos colocado aquí en el reposabrazos. Y efectivamente, al contrario que otros modelos de la marca, aquí no podemos desde dentro bajar completamente el asiento trasero. Parece ser que tenemos que pulsar un botoncito. Aquí lo tienes. En el iX3 se puede hacer desde el interior, aquí se hace desde el exterior. En todo caso está accesible poder bajar esto, que nos sirve, como digo, para poder meter bultos que sobresalen sin anular esa o esta plaza, porque hemos tenido que bajar 2/3 de los asientos o un asiento directamente, ¿no?
Es una gran ventaja y bueno, pues BMW así lo ha considerado. Hay un pequeñísimo abultamiento aquí debajo, como puedes ver, un hueco para dejar papeles u objetos que sean finitos, porque no da para mucho más. Y en definitiva yo creo que un ambiente que está a la altura, a la medida de lo que uno espera de un coche como este. A pesar de los 5 metros, este desde luego no es un coche que por diseño esté pensado para meter 7 plazas, serían 2 plazas auxiliares para niños pequeñitos y como se aprovecha realmente es con un buen tamaño de maletero y con 5 plazas máximo, siendo la plaza central, como puedes ver, una plaza prácticamente auxiliar. El coche está concebido como 4+1 y el extra de tamaño y de anchura tampoco da para meter una quinta plaza claramente. Por resumir la gama, que tampoco es tan complicada, esto queda así. La versión eléctrica, de momento iX5 60 xDrive, tiene 578 caballos. De las versiones híbridas ligeras tenemos la versión X5 40 con 400 caballos, es la turbo de gasolina de 6 cilindros y en 6 cilindros diésel en línea, por supuesto, tenemos la 40D con 313 caballos. Y después las dos híbridas enchufables, la 50E xDrive con 489 caballos y la M60E xDrive, como ves con el nombre de M por delante, con 612 caballos. Todas las versiones tienen tracción a las 4 ruedas, por supuesto, y veremos si por el lado eléctrico hay una versión más pequeña con menos batería que esos 140 kWh y por la parte de arriba si hay una versión M todavía más potente. De la potencia, autonomía de la versión de hidrógeno, que no llegará hasta dentro de un año y pico, todavía no hay noticias de sus prestaciones. Una de las cosas más llamativas y que quizá menos me gustan de estos BMW, que me parecen impecables casi en todo, es el diseño del volante. No solo porque sea un poco extraño, sino porque su botonería, con ese sistema de basculado que no tiene botones reales, será muy bonito desde el punto de vista del diseño, pero desde la calidad y la ergonomía está un punto por detrás de lo que uno espera de un coche de este nivel, bajo mi modesto punto de vista. Eso sí, son botones además muy virgueros, que están retroiluminados y que se activan y desactivan según tú vas activando funciones. Es decir, que interactúan con el conductor de manera dinámica y se activan o desactivan visualmente en función de lo que tienes activado. Así que, querida familia, estos son los primeros datos de este X5. Aquí BMW ha echado al resto, mientras otros hacen apuestas un poco marcianas con el tema del coche eléctrico y se han ido cargando las versiones de combustión. BMW, con muy buen criterio, ha decidido mantener viva la gama de la combustión con hibridación enchufable, con una versión eléctrica con una batería gigante y luego con la marcianada también de hacer una versión de hidrógeno, para que no se diga. ¿Qué os parece el nuevo X5? En cuanto tengamos los precios os los cuento. Espero que os haya gustado el vídeo, querida familia. Hasta el siguiente, adiós.